Bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. En principio será un honor acompañar a la doctora Idalia Pérez Fernández, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU-AC, para la exposición de Gutiérrez Hernández y otros contra Guatemala. Y lamentamos realmente que por causas ajenas a su voluntad, la doctora Lucía Rafael de la Madrid, quien originalmente nos acompañaría, no le haya sido posible estar aquí en este foro, y por nuestro conducto pues también ofrece un saludo y el mayor de los resultados y logros y productos en este evento. Así que acompañaré con mucho gusto a la doctora Idalia, a quien le pido pues haga uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Maestra queridísima Leti, compañeras de la comisión, un gusto saludarles a todos aquí, a quienes están aquí presentes. De verdad que estamos muy, nos parece muy importante el que haya habido una respuesta tan positiva de todos y todas quienes estamos interesados en que la violencia en todas sus manifestaciones, bueno, no solamente se prevenga, sino ya se erradique en este país, y principalmente en este foro nos referimos a la violencia feminicida, que es la expresión máxima de desprecio a lo femenino, de desprecio a la propia vida de las mujeres y de las niñas. Donde México, como me antecedieron en el uso de la palabra las distinguidas presentadoras del caso Campo Algodonero, donde México tiene el caso ante la Corte Interamericana, que es el paradigmático. Y si ustedes, si analizamos las sentencias de la Corte Interamericana que han condenado al Estado mexicano, en su mayoría, las que han condenado al Estado mexicano se refieren a violencia sexual y violencia contra las mujeres en México. Es decir, México es un país donde la violencia de esta índole no solamente es un problema, como decimos, de emergencia nacional, sino que va en aumento, y creo que el interés de todos y todas ustedes en estos foros, en abrir estos espacios, es verdaderamente relevante y de urgencia. Me voy a apoyar muy brevemente en algunas diapositivas. No se trata de leer, sino nada más de comentar algunos aspectos introductorios antes de abordar este caso tan relevante de Gutiérrez contra Guatemala. ¿Por qué? Porque vamos a identificar un poquito. Hay muchas acepciones de la palabra feminicidio, yo únicamente estoy utilizando alguna de tantas. Pero bueno, en términos muy generales estamos hablando de la máxima expresión de violencia contra las mujeres. Y fíjense, hay una frase que a mí se me quedó muy grabada y siempre la comento cuando tengo oportunidad de hablar de este tema. El feminicidio va más allá de la privación del derecho a la vida. O sea, fíjense qué afirmación tan contundente, tan fuerte, ¿no? ¿Qué puede ir más allá de la privación del derecho a la vida, ¿no? Todo lo que impacta un feminicidio, retomando otra vez a la doctora Marcela Lagarde, como ha sido mencionada por obvias razones, quien mata a una, pues nos va matando a todas, nos mata a todas sistemáticamente, ¿no? Y bueno, en estos puntos, algo que es muy importante destacar es que uno de los propósitos de este foro no solamente es que conozcamos los precedentes, algunos precedentes muy relevantes sobre la materia de feminicidio, tanto nacional como dentro de nuestro sistema interamericano, sino para qué queremos conocer estos precedentes, ¿no? Bueno, debemos de conocerlos porque recordemos que al menos en el Estado mexicano la jurisprudencia interamericana es obligatoria en todo el territorio nacional, es decir, aquello que resuelve la Corte Interamericana puede ser y es obligado para las autoridades que tienen deberes dentro de nuestras instituciones, ¿no? Esto, por supuesto, involucra a la jurisdiccional y entonces todo aquello que se reproduce dentro de las sentencias interamericanas, por supuesto que puede ser exigido como obligatorio para cualquier autoridad que ejerce un cargo dentro de nuestro país. Entonces aquí podemos entender
que por supuesto que hay deberes del Estado mexicano, por supuesto que hay muchos pendientes del Estado mexicano, y eso es lo que también parte de este foro nos interesa destacar, ¿no? Ser autocríticos en el trabajo que se está haciendo, autocríticas también en la parte académica, ¿no? Y decir qué vamos a hacer. Es que aquí la pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer? Lo que está pasando no puede seguirse repitiendo. Parece ser que no hay una debida comprensión del principio de progresividad de los derechos humanos. Parece ser que no se ha entendido y no se ha cumplido cabalmente la sentencia Campo Algodonero en muchos de sus aspectos que obligó al Estado mexicano. Seguimos encontrándonos con errores graves en investigaciones sobre feminicidio en todo el país. No hay una excepción. No hay un Estado de la República que nos esté demostrando que está comprometido verdaderamente a, por lo menos, por lo menos hacer una buena investigación sobre un feminicidio, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a su aumento. El reconocimiento de la violencia de género, como bien lo mencionó Carla, dentro de la sentencia de Campo Algodonero es trascendente. Sí es una sentencia paradigmática porque reconoce que si bien no quiso comprometerse como tal con la palabra feminicidio, sí reconoce que por supuesto que existen crímenes en razón de género en contra de las mujeres. O sea, sí existe este fenómeno, sí no es que de repente nos sentamos y por capricho nos dio la gana decir que había un feminicidio, no, es una cosa bastante seria. E incluso en espacios, en foros jurídicos actualmente, todavía se pone a debate si es que realmente una mujer puede ser asesinada por el hecho de ser mujer, ¿no? Todavía es un tema que para muchas personas, hombres y mujeres, no solamente hombres, les hace ruido la palabra, ¿no? A partir del caso Campo Algodonero surgen 4 precedentes muy destacados, muy destacados, donde le damos la razón a la jueza Medina, Cecilia Medina, cuando en el caso Campo Algodonero no se reconoce que hay tortura por cuestiones de la propia forma de redactar la sentencia, de cuestiones de técnica, llamémosle así, no se pudo corroborar que hubo tortura en este caso, y ella hace un voto particular extraordinario, bueno, concurrente, hace un voto concurrente, no particular, pero hace un voto donde dice que lamenta mucho que no se haya podido reconocer la tortura, porque ustedes imaginen si se hubiera reconocido también la tortura, ya los deberes del Estado mexicano son todavía mucho más sólidos en cuanto a ser condenado también por tortura, ¿no? Entonces, también hubiera sido más reforzada la sentencia, pero bueno, por cuestiones debatibles no se logró hacer, pero en este caso la jueza Medina dice que lamentaba mucho eso porque la Corte Interamericana, palabras más, palabras menos, deberá prepararse para los siguientes casos. O sea, prevé que el caso Campo Algodonero no va a ser único, no va a ser exclusivo. Y miren qué razón tenía, porque después de Campo Algodonero, que siente este precedente tan relevante, precedente negro, por supuesto, como todos los que le siguen, viene el caso Belis Franco, que se refiere propiamente a menores de edad, se refiere a que no debe de acreditarse violencia sexual para estimar que hay un feminicidio, y bueno, negligencia, por supuesto, en las investigaciones, que ese es el, ojo aquí, todos los casos se concentran en un punto, negligencia en la investigación de los responsables de atender el caso o los casos. Desde la desaparición, cuando se denuncia la desaparición, hasta incluso después de que aparecen o no aparecen, como es el caso Gutiérrez, lamentablemente, las personas, las mujeres o niñas que se ven lamentablemente en esta situación, y sus familias, por supuesto. Y bueno, luego tenemos el caso Velázquez Pais y otros, que es el primero que reconoce, como lo vamos a ver muy brevemente para concentrarnos en el que vamos a atender concretamente. El caso Velázquez Pais, que ya menciona que el estereotipo, bueno, ya lo venía mencionando también Campo Algodonero, aclaro, pero ya se va desarrollando una jurisprudencia más especializada en investigar los feminicidios o muertes violentas de mujeres o niñas, dependiendo ya lamentablemente en todo lo que puede indagarse alrededor de una muerte violenta de mujer en estas condiciones.
Y bueno, en el caso Velázquez Pais es una chica de universidad donde ella va a una fiesta y desaparece, y precisamente los padres, su padre y su madre, se encuentran con una serie de estereotipos verdaderamente muy lamentables para buscarla, ¿no? Y bueno, este es uno de los casos donde se reconoce que el estereotipo, por supuesto, que viola el acceso a la justicia. Fíjense qué importante, ¿no? Y esto, como les digo, puede ser recurrible en el Estado mexicano, pero reconoce que por supuesto que un estereotipo es una violación a los derechos humanos, por supuesto que un estereotipo para implementar una investigación se puede, se puede exigir se puede denunciar ante un Estado a los funcionarios que tienen la obligación de llevar a cabo una investigación. Por supuesto que es motivo de impugnar que se está violando el debido proceso. Fíjense qué importante, el debido proceso. Ustedes recuerden que cuando hay violaciones al debido proceso en cualquier investigación, es motivo de volver a investigar, ¿no? Ojo aquí, la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana ya empieza en este caso Velázquez Pais, ya empieza y robustece mucho esta jurisprudencia, donde menciona que el estereotipo, por supuesto, que es una violación al debido proceso, ¿no? Y ahora vamos a mencionar rápidamente qué es un estereotipo, ¿no? Bueno, de acuerdo a la ONU Mujeres, es una definición de tantas, traté de tomar algunas que son más oficiales. El estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos asigna a los estados la obligación de discriminación contra hombres y mujeres en todos los ámbitos de su vida, en términos muy generales, muy generales. Eso es un estereotipo, ¿no? Aquí encontramos obligaciones de la propia CEDAW para obligar, en el caso propiamente de las mujeres y las niñas, que la cuestión del acceso a la justicia no se encuentre estereotipada. Pues aquí tenemos ya otro refuerzo, mucho más también muy importante, que lo encontramos también dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, esto es de la ONU, y a su vez del Sistema Interamericano, es decir, ambos sistemas que obligan al Estado mexicano ya han afirmado que el estereotipo en el acceso a la justicia viola el debido proceso. ¿Por qué es importante? Bueno, todos los casos por supuesto que son relevantes, pero tratamos de concentrarnos en el caso Gutiérrez porque, bueno, es el más reciente, es del año pasado, de agosto de 2017, y desarrolla aspectos muy relevantes porque ahora incorporamos otro elemento a este lamentable, todo un contenido de hechos, ¿no? Incorporamos otro elemento, que es la desaparición forzada, ¿no? Ojo aquí, porque por eso también es muy importante este caso. Como hemos visto en los precedentes, hemos ido incorporando, lamentablemente, como decía la jueza Medina, hemos ido incorporando un trabajo que yo creo que la Corte seguirá incluso desarrollando en su jurisprudencia ante el aumento de muertes violentas contra mujeres por feminicidios en Latinoamérica. Y bueno, en este caso, lo que se incorpora en el caso Gutiérrez es la desaparición forzada. No se logró acreditar. ¿Por qué? Porque no hubo una debida investigación. ¿Por qué? Porque hubo un punto de estereotipos. En este caso, vamos a ver cómo, vamos a ir ya al caso concreto. Perdón que me haya atrevido a dar esta introducción, pero me parecía importante, ¿no? Como saber por qué nos importa, perdón, valga la redundancia, pero por qué nos interesa tener muy claros los precedentes. Uno de ellos porque Campo Algodonero sustenta a todos los consecuentes y no ha sido debidamente cumplida. Entonces, creo que este espacio es muy importante porque aunque la sentencia es de 2009, no debemos de dejar de darle seguimiento a esa sentencia y a su vez a los demás precedentes que han derivado de esta. Y bueno, aquí se alega la desaparición forzada y el posible feminicidio de Mayra Gutiérrez. Mayra Gutiérrez era una profesora, porque no ha sido encontrada, lamentablemente, de universidad. Ella se dedicaba
parte de lo que aquí viene del caso en los hechos muy brevemente. Ella en un informe investigaba sobre adopciones irregulares, pornografía infantil y robo de niños y niñas en Guatemala. Esto era parte de su trabajo en la universidad y, de hecho, uno de sus informes es tomado por la propia ONU como un informe serio, como un informe contundente. Cuando ella desaparece, su familia da cuenta de ello, dicen que la mató su pareja y que es un crimen pasional. O sea, a partir de esto, toda la investigación que hace Guatemala es alrededor de un crimen pasional. Con ese nombre se investigó y el tema de desaparición forzada para nada fue tocado, ¿no? Porque precisamente pues los aspectos de desaparición forzada involucran la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o aquiescencia de estos, y la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Esos son los tres elementos para que podamos considerar que la desaparición de una persona entra dentro del concepto de desaparición forzada. Entonces las autoridades no atendieron este punto porque decían que era posible, que era altamente probable que Mayra había desaparecido por el trabajo que desempeñaba. O sea, que sí podía haber un vínculo sobre este punto y que era urgente que se atendiera de esta manera. Entonces, es donde viene precisamente el punto donde las autoridades consideran que no es el caso, porque ella seguramente, pues bueno, lo más probable es que haya sido un crimen pasional, porque se decía que tenía problemas con su pareja. Entonces, aparte, aquí vienen toda la serie de estereotipos y sobre todo esta situación particular, ¿no? Aquí, ¿por qué también es muy importante esta sentencia? Porque en la parte de la parte medular, ¿no? En la parte medular, la Corte Interamericana reconoce que en las primeras etapas de investigación existieron faltas de debida diligencia en el seguimiento que se le dio a la información recopilada. Asimismo, se realizó una valoración estereotipada de Mayra y se prejuzgó sobre el móvil de la desaparición, centrando la investigación, ojo aquí, en relaciones personales y su estilo de vida. O sea, aquí lo primero que se atendió, lejos de atender la urgencia de la desaparición de Mayra, fue prejuzgar su estilo de vida y su vida personal. Y a partir de esto es la investigación, ¿no? Y a partir de esto, todos los demás elementos que aportaron sus familiares y amistades, diciendo la urgencia por el tipo de trabajo que hacía, independientemente de eso, que podía dar el tema de desaparición forzada, pero a reserva de que no se hubiera dado en los elementos de desaparición forzada, que hubiera sido cualquier mujer o niña. Bueno, lo grave es esto, por eso vimos el caso Velázquez Pais, donde estamos hablando de un estudiante de universidad, o sea, no vamos, por eso les digo, paulatinamente encontrando diferentes elementos en las jurisprudencias que van construyendo al sistema interamericano en este terrible lado negativo, ¿no? del feminicidio o la muerte en razón de género en contra de mujeres. Y bueno, este es el punto relevante. Y aquí dice la Corte, esto, ojo, es jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano, o sea, de acuerdo a la Corte mexicana, y aunque, bueno, reservadamente lo digo, y aunque no hubiera una jurisprudencia de la Corte mexicana, ¿verdad?, es jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano el atender lo que dice la Corte, y uno de los importantes jurisprudencias obligada para todas las autoridades, reitero, son los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones, cerrando líneas posibles de investigación sobre circunstancias del caso. Además, la investigación se ha caracterizado por la ausencia de controles administrativos y o jurisdiccionales que posibiliten la rectificación de sus irregularidades. Y bueno, todo ello deriva, fíjense ustedes qué gravedad, que no es ajena a muchos casos que por desgracia se viven en México, donde no solamente, bueno, donde tenemos ese grave problema que es el feminicidio, la investigación del feminicidio, pero en muchos casos, por desgracia, que no sabemos dónde están, ¿no? Entonces imagínense ustedes el terrible dolor de las familias, de las personas cercanas, de que no encuentran a sus seres queridos, en este caso a las mujeres o niñas que forman parte de su familia, ¿no? En este caso lleva más de 17 años de impunidad,
precisamente, y bueno, se llevó ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en su sentencia ordena que se vuelva a abrir la investigación y se tomen en cuenta los elementos donde posiblemente sea desaparición forzada, y con esto, bueno, se da otro giro a una investigación de mayor profundidad, donde, recordemos el caso Radilla Pacheco, ¿no?, que es también de desaparición forzada, ¿no?, donde pueden suceder muchas cosas, ¿no?, donde al menos ya queda una distinta línea de investigación, donde al menos ya las autoridades vuelven a ser, digamos, se persigue que al menos no haya impunidad, si fue el caso que se trata de desaparición forzada, pero ya cambia completamente el panorama si atendemos este tipo de forma de investigación de un caso, ¿no? Y más considerando que a propósito, pues que Mayra lamentablemente pues no ha aparecido. Y bueno, entonces, una de las jurisprudencias más destacadas es cuando dice la Corte, reconoce que el concepto de crimen pasional es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer. El calificativo pasional pone el acento en justificar la conducta del agresor. Se culpabiliza a la víctima y se respalda la acción violenta del agresor. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque es verdad, el estereotipo genera eso. El estereotipo lo que da como consecuencia es que se culpabiliza a quien recibió la agresión, ¿no? Y por otro lado, al agresor se le justifica. Entonces, esto es lo que también reconoce la Corte en jurisprudencia obligatoria. Dice, en este sentido, el tribunal rechazó toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de esta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer. Consecuentemente, consideró que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos donde se presenten. Creo que la jurisprudencia es bastante clara, me parece. Me parece que además debe ser respetada por quienes imparten justicia aquí en México. Y bueno, no solamente quienes imparten justicia, sino las demás autoridades que estén directa o indirectamente involucradas en atender un caso de violencia feminicida, en este caso ya violencia feminicida, desaparición, porque aquí nos interesó a la comisión traer este caso porque consideramos que tenemos que poner mucha atención en el problema del feminicidio per se, ¿no?, pero también en la desaparición forzada de mujeres, ¿no? No nos dio tiempo, pero también creo que la trata, ¿no? Todo este problema que vive México, donde un feminicidio es el resultado de muchas negligencias conjuntas y una de ellas, por supuesto, que es la desaparición forzada que estamos viviendo como un verdadero problema de suma urgencia, de gravedad en todos los estados de la República y donde, por desgracia, muchas de estas personas que no han sido encontradas, pues son mujeres y niñas, ¿no? Entonces creo que es un tema que también tenemos que seguir trabajando en estos espacios y de ahí que sea muy importante el cómo se comienza una investigación desde las primeras horas o momentos en que una mujer o una niña desaparece en nuestro país. Creo que tenemos que pensar bien qué estrategia como comunidad, como sociedad, vamos a implementar para exigir lo que siempre seguiremos diciendo hasta el cansancio, que ni una más, ni una menos, ¿no? Y que en México el feminicidio sí es una emergencia nacional. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestra querida compañera, a la doctora Idalia Pérez. Y en este momento permítanme hacer mención y agradecer infinitamente la presencia de la señora Araceli, del señor Berlín. Muchas gracias por estar aquí, papá, mamá de Lesbi Berlín, muchas gracias. La presencia de la asesoría jurídica y defensa,
Centro Victoria. Abogada, muchísimas gracias. Y por supuesto destacar la presencia de nuestra abogada general, la doctora Mónica González Contró, que reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento también para el logro de este foro. Vamos a agradecer infinitamente a nuestra querida doctora por la presentación y por supuesto por todos los temas que implica hablar de feminicidios, de criminalizar y de seguir dejando fuera la perspectiva de género en varios de los procesos. Enseguida daremos paso a la mesa en la que se presentará la sentencia de amparo en revisión 554 diagonal 2013, el caso Mariana Lima. Ya se encuentra en esta sala la doctora Alicia Elena Pérez Duarte. Muchas gracias, doctora querida, bienvenida. Y nos acompañará, no sé si ya esté presente, pero muchas gracias, nuestra querida doctora Carla Iracema Quintana Osuna. Entonces, en 10 minutos, y también recordar por cuestiones de logística, que al final del foro en tarjetitas recibiremos preguntas a nuestras ponentes y bueno, pues todas nos van a acompañar hasta las 2 de la tarde. 10 minutos y regresamos. Querida doctora, muchísimas gracias y en 10 minutos nos reunimos. Gracias. Entrégote todo.